Buenos días, señor técnico. ¿Puedes arreglar la caldera para mí, por favor, que tengo mucho frío? No se preocupe, señora, que esto lo tengo arreglado en un momento. En un momento. Vamos a ver, yo este botón no sé para qué es. ¿Qué es esto? ¡Oh! No, espera a ver si lo apago. ¡Ah, tío! ¿Pero dónde estoy? ¿Pero qué me ha pasado? Bienvenido, Javier. ¿Quién habla? Soy yo. ¿Y tú quién eres? Soy tu técnico de la guarda, el que vela por ti en horas de trabajo. Vamos, que me doy la vuelta un momento que tenía que hacer y mira la que me has liado. Es que he tenido muy mala suerte. Ha sido una explosión. ¿Qué iba a hacer? Mala suerte, mala suerte. Sí que podías haber hecho cosas. Tan rápido ha sido que no podía hacer nada. Yo quiero que lo entiendas y voy a tener que hacer algo contigo. Te voy a enviar 3 grupos de técnicos para que te visiten y entiendas por qué estás así ahora. Oye, Javier, ¿qué tal estás? Hombre, Tari, ¿qué tal estás tú? ¿Bien? Hombre, Gemma, ¿qué tal estás? Aquí bien. Qué sorpresa, qué alegría veros. Cuéntame, ¿qué haces? Pues, chico, que aquí estoy con este quemador que no sé qué le pasa. ¿Has mirado la fotoresistencia? Sí, es lo primero que miro siempre, lo primero. Ah, vale, veo que conoces el funcionamiento de este elemento. Claro que sí. ¿Has mirado cómo funciona la bomba? El funcionamiento de la bomba, me refiero. Pues la bomba es que está por dentro, me parece, y no sé. Y para mí que sí que va, porque hace ruido, no sé. Deberías mirar si la bomba trabaja bien con el manómetro y el vacuómetro. Ay, a ver, pues... Mira, yo te enseño. Sí. A ver, dime. porfa. A ver, pasa. Gracias. Vamos a retirar primero la capa esa. Porfa. ¿Ahí va cuántas piezas? Sí, hay un par. Vamos a retirar también esa. Porfa, ¿tienes un detonero ahí? Sí, sí, toma. Vale, gracias. Desmontaremos primero la parte esa. Y la sacaremos para tener un poco de espacio. Dime. Porfa, tenías una llave Allen ahí. ¿Para qué? Sí, para abrir la tapa del vacuómetro. Sí, sí que tengo. ¿De qué número la quieres? La 4, por favor. El 4. Sí. Sacaremos eso. ¿Se saldrá por ahí todo? ¿Estará limpio? Sí. A ver, voy a colocar aquí el vacuómetro. Por favor, ¿me sujetas esto? Sí. Esto se está complicando un poquito, pero bueno. Ya está. Sí. Ahora sí. ¿Qué vas a medir con eso? ¿Cómo están los conductos de aspiración? ¿Con eso lo vas a ver? Sí, con eso lo vas a ver sin mirar el tubo por dentro. Pero tú me puedes decir cómo se puede ver ahí que los tubos están bien o mal. Para eso te lo puedo explicar yo, te lo puedo explicar Tarik, para eso hemos venido. Bueno, Javier, ¿sabes que antes de la caldera tienes un filtro? También me lo puedes contar, porque yo la verdad es que no me entero de nada. A ver, ¿qué me dices que podemos ver ahí? En el vacuómetro podemos ver muchas cosas. Sí. Bueno, la primera de ellas es cómo está el filtro. Sí. Sí, el filtro que hay antes de la caldera. ¿Se puede ver con eso? Mira, Javier, vamos a verlo. Lo pones en marcha así. Anda. Sí. Veo que tienes el filtro bastante bien, pero mira, te voy a comentar una cosa. Si estuviera el latiguillo pellizcado, Anda. cogería con más fuerza. ¿Ves, Javier? Y así lo veo que te llega el gasoil bastante bien. Y el filtro lo veo bastante bien. O sea que si el filtro estuviera sucio, también subiría la aguja esa más. Eso es. Tendría que chupar con mucha más fuerza. Javier. O sea que así estamos viendo que el filtro está bastante limpio Sí. y que el latiguillo está bien. Sí, está bastante. Y también podemos ver todo lo contrario, Javier. ¿Cómo qué? También me sirve para ver si también me entra aire. ¿Cómo que si te entra aire? ¿Dónde? Mira. Si el filtro estuviera mal cerrado o el latiguillo estuviera roto, entonces no tendría fuerza para chupar. Anda. Claro, ahora no tiene fuerza para chupar líquido, solo chupa aire, Javier, ¿lo ves? Claro, y se acabaría parando, ¿no? Sí, sí, la caldera no funcionaría.
Y también pasa si se ha gastado la goma del lateguillo. Porque entra aire por ahí entonces, ¿no? Por el latiguillo. Y habría que cambiarlo. Claro, claro, Javier. Pues sí que es interesante. Sí. Y más cosas que puedes leer. ¿Cómo qué? Como por ejemplo, si hay pozos en el depósito. ¿Y eso? Sí, en el gasoil hay una proporción de biodiesel. Biodiesel. Sí, de un 7 a un 10%. Ostras, eso es mucho, ¿no? Sí, con el agua de condensación en el depósito se generan bacterias. ¿Y esas bacterias qué hacen, pues? Entre otras cosas, cacas. Eso es lo que ciega el depósito. Madre mía. Ah, claro, entonces si chupa mucho quiere decir que está ciego de tantos pozos. Claro. Es verdad. Pues sí que es interesante esto del bacómetro. Pero yo no puedo más que leer cosas, no puedo regular. Para regular está el manómetro, Javier. ¿El manómetro? Claro. Que te lo cuente en Gema, que también ha venido. Ah, en Gema. Venga, pues, ¡ay! Cuéntame tú. Esto es más interesante de lo que me imaginaba. Oye. Mira, Javier, primero pararemos la caldera y sacar el vacuómetro. Ahora vamos a desenroscar eso. Necesitarás el tapón de antes, ¿verdad? Sí. Ya te lo acerco, que lo he dejado por aquí. Ay. ¿Sabes? Estoy aprendiendo mucho. Entre otras cosas, que necesitas la llave del 4. Sí, para abrir y cerrar. Gracias. Le debemos cerrar eso. Porfa, ¿tienes una llave hexagonal ahí? ¿Te vale esta? Sí, gracias. Sí, porfa, el manómetro lo tienes. Sí, el manómetro. Vale. Es un latiguillo igual que el del vacuómetro. Vale. Lo colocaremos aquí. ¿Y ahí qué vamos a ver? Aquí veremos la presión que impulsa la bomba, Javier. A ver, mira. No manda presión. Mira, espera un poco. Ahora sí. ¿Ves cómo se está subiendo? Anda. Desde aquí podremos ver cómo sube la presión de la bomba. Ahora estará entre 10 y 20. Lo mejor sería que esté entre 10 y 12. La presión está un poco alta. ¿Y cómo la vas a bajar? Mira, con eso se ajusta. Pondremos aquí. Ah, pues sí, se sube y se baja. Entonces es que estás gastando más y gastando menos, ¿no? Sí, creo que deberíamos limpiar el filtro de la bomba. ¿Y eso cómo lo hacemos? O sea que ese filtro hay que limpiarlo. Sí, hay que limpiarlo de vez en cuando. Muy bien. Y para terminar, te voy a enseñar un truco que te va a gustar. ¿Un truco para qué? Te voy a enseñar un truco para ver cuándo abre el gasoil. Espera un momento. Mira, te enseño. Sí. Voy a desarmar antes eso. Esto es el solenoide. Voy a hacer un intento de encendido y cuando el gasoil se abre vas a ver cómo hace aquí como un imán. Ya está. Mira, cuando pongo esto aquí, ¿Sí? se atrae como un imán. Sí, a ver, tendremos que esperar. Ahora sí. Sí. Ah. Mira cómo se está atrayendo. ¡Qué chulo! Eso es que manda señal de abrir, ¿no? Sí. Para saber si está roto el solenoide, tengo que medirlo con el polímetro. Ah, mira, tengo aquí uno, sí. ¡Wow! ¡Qué chulo! Sí, este es uno de los buenos, ¿eh? A ver, lo voy a poner aquí. La electricidad siempre hay que trabajarla con mucha seguridad. Ahora voy a medir los voltios para que veas cómo va. Me pondré entre los guantes. Uno aquí. Y el otro aquí. Toma. Gracias. ¿Ves? Esta es la señal que manda la centralita. Entonces, cuando le dé para abrir gasoil, se verán voltios. Sí. Vamos a verlo. Tomando un café con Bema y Tarik, me contaron que entre la bomba y el motor eléctrico que la mueve hay un acoplamiento de plástico que hace de fusible si se gripa la bomba. Para revisarlo, si la bomba no gira,
hay que soltar los 3 tornillos que la cogen por el cuello. También me dijeron que si alguna vez tengo que cambiar una bomba, que me fije muy bien en el sentido de giro, porque aunque parezcan iguales, no lo son. Si no se ve en la tapadera, se puede ver observando cómo gira el motor fijándonos en él. Además, me dijeron que hoy nos había tocado un quemador que está dentro de la envolvente de la caldera, pero que las que ya tienen unos años tienen el quemador fuera. En esos casos se hace muy importante la limpieza en el cuarto de la caldera. Las pelusas de polvo que se forman son absorbidas por el ventilador que los lanza dentro de la caldera. Pues claro, en su recorrido de salida, estas pelusas quedan atrapadas dentro de la tobera porque el deflector las retiene. Poco a poco va pasando menos aire y la combustión es peor. No podemos ajustar la llama hasta que primeramente no quitemos las pelusas. Ya ves, pues es que son cosas que no se me habían ocurrido. Yo cuando te llaman es porque algo está roto, entonces empiezo a desmontar porque así ya voy ganando tiempo para ver qué es lo que tiene. Pues ya ves. Oye, ¿y un técnico de la guarda lleva botas? Son botas de seguridad y guantes de trabajo, y si hace falta hasta casco. Son los EPIs que todo el mundo sabe que tiene que ponerse. Si lo llego a saber antes, me los ponía. Lo sabías perfectamente, solo que no te los pusiste. Tienes razón. Hola, Javier. Hombre, Luis, ¿qué tal estás? Bien. Grande salud, Todo bien. ¿qué cuentas? Aquí que venía a verte. ¿Tú qué haces? Pues que aquí estoy con este quemador que no sé cómo anda. Lo primero, ¿has mirado si está en la fotocélula limpiado allí? Sí, eso es lo primero que miro siempre, la fotocélula. Lo primero, la fotocélula. Bueno, veo que conoces el funcionamiento óptimo de este elemento. Es así, pero que no sé cómo va, porque esto no anda. ¿Has mirado el termostato? El termostato, los quemadores no tienen termostato. No, la señal te viene de fuera. Bueno, yo lo que noto es que hace un cu y ahí se queda. ¿Has mirado el condensador? No, yo no he mirado el condensador. Anda, míralo tú. No sé ni cómo se mira. Aquí tienes el condensador. El condensador es muy importante en los motores eléctricos. ¿De verdad que eso influye? Totalmente. Si quieres verlo, que te lo cuente el chico de la ventana. ¿El chico de la ventana? El chico de la ventana. Pues el chico de la ventana. Hola Luis, te saludo y vamos a ver si somos capaces de ver lo que nos has encomendado, que hace un condensador dentro de un motor eléctrico. Para eso nos vamos a apoyar en unos pequeños dibujos de motores que más de una vez habréis visto. En este caso estamos dibujando un estator con el arrollamiento de cable de una bobina que está la mitad arriba y la mitad abajo, pero quiero que veáis que es la misma bobina. También quiero que recordéis que vamos a hablar de corriente alterna, y esa corriente alterna lo que va a hacer va a ser cambiar la polaridad constantemente. Como se lía un poquito la cosa, voy a quitar estos cables de alrededor y así lo vemos todo más limpio, pero quiero que penséis, recordar que es la misma bobina. Al aplicarle esa corriente, esa misma bobina, lo que está haciendo, como es corriente alterna, es producir un campo magnético cambiante, polo norte, polo sur, polo norte, polo sur. Y el núcleo lo que va a querer es llevarle la contraria y se pondrá a dar vueltas porque está sujeto por su eje. Claro, en este caso lo hemos puesto a dar vueltas a derechas, pero quiero que penséis una cosa, también le puede llevar la contraria si girara a izquierdas. No tiene ninguna prioridad en girar a derechas ni en girar a izquierdas. De hecho, yo puedo tomar el eje con la mano y empujando a izquierdas, lo haría arrancar a izquierdas, pero si lo empujo a derechas, arrancaría a derechas. Es más, cambiando 50 veces por segundo, que es la frecuencia, si la masa del centro es muy grande, puede llegar a no moverse, porque tan apenas he empezado a decir ven por aquí, ven por allá, ven por aquí, ven por allá, es que no me decido y me quedo quieto, no sé arrancar hasta que con la mano o cualquier otra cosa le hagamos ver un sentido de trabajo y entonces sí que se pone en marcha.
no nos sirve así. Está girando, de acuerdo, pero tiene que girar siempre en el mismo sentido. Imaginar una sierra que se pone en marcha al revés. Trabaja mal. Entonces tenemos que definir que trabaje siempre con una fuerza determinada y además que pueda vencer esa inercia de arranque. Y para eso hacemos lo siguiente. Ponemos un arrollamiento perpendicular con otro cable, con otras dos bobinas, que bueno, con otra bobina realmente, una única bobina que tiene, pues igual que la teníamos vertical, la que tenemos en horizontal. Quitamos los cables otra vez para verlo limpio, pero pensad que tenemos dos bobinas a 90 grados una de la otra. Y cuando le damos corriente, lo que sucede es que tenemos un pequeño artefacto que hace que vayan desfasadas, que no estén cambiando la polaridad a la vez. De esa manera, cuando mi núcleo recibe un impulso, a continuación recibe otro que le dice por aquí, ya sea a derecha, sea a izquierdas, como nosotros lo estemos definiendo, pero siempre será por el mismo lado. Y además tirará con fuerza a 90 grados de él, cosa que cuando hay que vencer una inercia, pues es bastante importante. Tomamos cada uno de los dos bobinados y uno de sus extremos los unimos en un extremo común C, y así lo representaremos de esta manera. El cable de en medio no nos aporta nada, nos interesan los extremos para conectar y por eso generalmente, como es la misma bobina, lo representamos así y así es como lo vamos a ver a partir de ahora en tantos y tantos esquemas eléctricos, pero tenéis que pensar qué es lo que significa eso que hemos hecho ahí. Por cierto, lo que tenemos abajo es el condensador que andamos buscando a ver si pillamos qué narices hace ahí. Cuando nosotros activamos el contacto, recibe corriente las bobinas y el condensador, ya os he anunciado, es el que va a encargarse de generar ese desfase. Es más, como la polaridad cambia, ese desfase pues va a ser alterno. ¿Cómo lo hace? Pues ahí es cuando venimos con un ejemplo hidráulico. Por nuestra formación o por nuestra deformación en los fluidos nos va a resultar más fácil quizá entender cómo funciona un condensador dentro del mundo del agua. Y para eso hacemos este símil que quiero que veáis aquí. Se trata de dos turbinas o dos molinos, podríamos llamarlo así, cuando antes teníamos las dos bobinas, y lo que es el condensador que habíamos dibujado es una especie de vaso de expansión, pero en vez de tener en un lado aire, lo que tiene es agua en los dos lados, con una membrana en medio que lo divide. El condensador eléctricamente también la tiene. Pues ahora es cuando nosotros metemos agua. Y al meter agua, ¿qué va a pasar? Pues que el molino B se pone a girar. Tenemos a B girando con su inercia y estará haciendo su trabajo. En ese momento desaparece el impulso de agua porque es un pulso alterno, igual que la corriente era alterna, pues lo que vamos a tener va a ser un pulso alterno de agua. Pero B tiene una inercia y esa inercia que tiene lo que hace es lo siguiente, mueve en un circuito cerrado en mi triángulo la corriente, porque hace de motriz en este caso. Se llama fuerza contraelectromotriz porque al principio se resiste al paso del agua y cuando el agua no quiere pasar se resiste a dejar de pasar. Fuerza contraelectromotriz en nuestro caso es la inercia. ¿Qué va a hacer esa fuerza? Pues lo que va a hacer va a ser presionar sobre el vaso de expansión y hacer que A gire. Empieza a girar A, ¿de acuerdo? Está girando a la vez que B, pero lo hace de una forma desfasada. Entra más tarde, es cuando la bobina le decía gira por aquí, núcleo magnético o ferromagnético o jaula de ardilla o lo que corresponda, pero tú giras por aquí. Bien, y esto está sucediendo hasta que el vaso se ha hinchado del todo, si la inercia puede. Cuando ya no puede pasar más agua, B se para, por ende A se parará también. Y a continuación recordar que el agua estaba cambiando de sentido, lo que va a hacer es ponerse a tirar. El agua se pone a tirar y lo que sucede es que B gira al revés. Le cuesta un poco porque tiene inercia, pero gira al revés. Vuelve a ser lo mismo. Tenemos B girando a derechas. Cuando el agua deja de tirar porque es corriente alterna, pasará lo mismo, pero al revés. El agua girará en ese circuito cerrado. Al girar en ese circuito cerrado, mueve la membrana hasta el otro lado, moviendo A, en este caso, a izquierdas. Y esto es lo que están haciendo los molinos, trabajar desfasadamente gracias a la membrana que está simplemente dando marcha y dando paro a uno frente a otro. Las inercias son las que están influyendo de uno sobre otro y ya aquí hablaríamos de electromagnetismo, pero yo quiero que nos centremos solamente en el condensador. Fijaros, el condensador ha sido fundamental para generar ese desfase. Si el condensador fuera muy pequeño, no podríamos mover la inercia de A. Un condensador pequeño no hace que el motor arranque. Si el condensador fuera muy grande, el problema sería distinto. Quizá el momento en el que estoy tirando para hacer que eso arranque me queda un poco más difuso, pero sí que tendría ese momento.
En este caso sí que es muy importante respetar los voltios. Los voltios hidráulicamente, siempre que se hacen ejemplo, voltios se equipara muchas veces con presión. Si yo pongo una presión muy grande, el vaso de expansión lo voy a reventar. Si pongo unos voltios muy grandes, el condensador se va a reventar. Con tal de no pasar los máximos, no hay ningún problema. Sin embargo, la capacidad del condensador, la capacidad de ese vaso de expansión, la cantidad de agua, es muy importante que esté proporcionada con las inercias de los molinos, con las bobinas, y eso el que lo hace es el fabricante. Si pone una capacidad, tenemos que poner esa capacidad, y si esa capacidad cambia, imaginad que la membrana se ha pinchado, ya no está trabajando igual. Cuando se pincha el dieléctrico le pasa lo mismo. Entonces ese condensador deja de servirnos, aunque condense un poco, aunque sea más pequeño. Tenemos que poner el suyo. ¡Ey! ¿Que al final arreglaremos la caldera o qué? Ojalá. Venga, pues. Aquí tenemos el condensador y vamos a ver qué capacidad tiene. Si te fijas aquí, Sí. te pone 4,5 microfaradios más menos 5%. Microfaradios más menos. Eso es. ¿Y cómo lo compruebas tú? ¿Cómo lo mides? Ahora lo voy a medir. Ahora voy a hacer una cosica sin que me grabes, Sin que te grabe. Venga, dime. que es darle un golpecito al condensador para que se descargue. ¿Un golpecito? Sí, entre las bornas. Trae aquí. ¿Ahora lo pones en voltios? No, en microfaradios. Ah, microfaradios. Al final esto del polímetro tiene mucha amiga. Más de la que yo pensaba. Trae que lo sujeto, así te digo. Y te ayudo. ¿Cuánto marca? Espera que te lo digo. 4,09, 4,10. Un poquito bajo, pero bien, ¿no? Luis me contó también que si el motor inicialmente no arranca, a veces hay que esperar un poco, porque algunos quemadores tienen calentadores que actúan para reducir la tensión superficial del combustible, encendiendo con un retardo, pero con más garantías. Esto de la electricidad tiene su miga. Sí, pero ahora viene Dani a contarte más cosas. Venga, pues a ver, porque sí que se pone interesante. Hombre, Dani. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Sorpresa. ¿Qué me cuentas? ¿Cómo vas? Bien. Pues que es que estoy aquí, que tengo unos problemillas con este quemador, que tenemos a la clienta pasando frío y no sé cómo hacerlo andar. Puede ser que falle algo del encendido. Sí. ¿Has mirado si las chispas van bien? Pues no sé ni de dónde se miran. Mira, Javier, hay dos electrodos que hacen un tren de chispas para encender la llama. La verdad es que no sé ni dónde están. Dentro del hogar, en la tobera. ¿Y eso lo podemos ver? Hombre, claro. Vamos a verlo. Anda, que lo sacas todo. Mira, aquí es donde saltan las chispas. ¿Se puede ver? Yo que tú me apartaría, Javier. Y regulando el aire podemos hacer que la combustión sea perfecta. Ostras, pues sí que es interesante. Esto desde luego que en una mañana como hoy fría nos va a solucionar la papeleta. Y te voy a enseñar un detalle más. A ver. Te voy a enseñar a ajustar la distancia de los electrodos. Ostras, pues eso también me interesa. Cuéntame. Los electrodos están aquí dentro y te voy a enseñar cómo ajustarlos. Soltamos la tobera. Ya te la guardo. Aquí están los electrodos y la boquilla. Qué curioso, está muy cerca, ¿no? Sí, a la distancia que marca el fabricante. Por ejemplo, si son 4 milímetros, ponemos una llave Allen. ¿Del 5? No, del 4. ¿Y cómo lo haces? La pongo aquí en medio y compruebo que la distancia son 4.
Ostras, pues es una idea muy buena. Y sobre todo también hay que limpiar los electrodos. Y si fueras un profesional de los buenos, tendrías gálagas. Bueno, pero tengo llaves Allen, de momento me sirven, ¿no? El truco para hacer una aproximación de ajuste con una llave Allen me gustó mucho. Y es que Luis y Daniel me estuvieron contando que la limpieza y los ajustes son muy importantes para que la chispa sea limpia y no se puentee con el deflector o que por contra no muerda la propia boquilla deteriorándola. Por eso hay que respetar las medidas que nos dice el fabricante. De esta forma tendremos un encendido a la primera intentona. También me dijeron que ya que estábamos actuando sobre esa parte del quemador, revisar el estado del filtro de la boquilla tampoco está de más y comprobar que esté bien y que esté limpio. Cuando no consigo chispa, me hicieron ver que los cables de los electrodos se pueden soltar y me dijeron que tuviera cuidado al comprobar el transformador, porque tiene 2 bobinados y en el de salida entrega 10.000 voltios. Si los quiero medir con un polímetro, lo quemaré, porque solamente soporta 600 o 700 voltios. Y por eso me dijeron que tenía que medirlo sin tensión. En realidad, con medir continuidad entre las bornas de salida ya podemos obtener conclusiones. Si estuviera el circuito abierto o cerrado, significa que el bobinado está cortocircuitado o cortado. Pero si nos da un valor en ohmios, entonces significará que el arrollamiento de cable está en perfectas condiciones y por eso el transformador estará bien. Yo ya empiezo a estar arrepentido. Vivimos en un mundo cambiante y por eso tenemos que estar actualizándonos constantemente. La verdad es que el futuro es muy prometedor. Tienes razón. ¿Qué pasa, Javier? ¿Qué estás haciendo? David, aquí estoy con este quemador, a ver si lo hacemos andar. Ya voy entendiendo cosas, ¿eh? Sí. Pero todavía no sé qué es lo que le pasa. ¿Has revisado ya la fotocélula que no esté llena de hollín? La verdad es que sí, la fotocélula la he revisado y es lo primero que he limpiado. Vale, pues tendremos que revisar todo lo demás, ¿no? Sí. Que no es solo esto. No es solo esto. Si retiramos aquí la tapa de arriba. Bien, échate para atrás conmigo. Que me eche para atrás. Si te fijas, la caldera tiene muchos más elementos que solo el quemador. Sí, la verdad es que hay muchas piezas y no les hemos hecho mucho caso. Las llamas que has estado viendo dentro del quemador no son ideales. Hay que regularlas bien, con un software. ¿Y eso es lo que haces con un ordenador? Sí. Con un software. Hoy la caldera se va a regular por ordenador y va a ser como un traje a medida para cada instalación. O sea, cada instalación será precisa su consumo. Por supuesto. Imagina que el quemador se pone en marcha, pero el agua caliente no sale. Simplemente hay que purgar la instalación, y eso es fuera de la caldera. O la bomba está atascada, y eso está fuera del quemador. Cambian las tecnologías, y cada vez tenemos más control. Nos podemos meter en las centralitas para programarlas. Podremos cambiar tiempos de rebarrido, de tiempo de chispa, de encendido, hasta estabilizar la llama, y controlar la combustión. Me cachis, 10, qué pasada. ¿Y eso dónde se puede aprender? En el instituto con una buena formación. Entender una instalación es necesario para repararla. Diseñarla y mantenerla es fundamental. Después de la revolución industrial, la técnica nos envuelve. Tenemos que conocer este idioma y sus normas desde el principio. Solo así podremos, con esa base fundamental, diseñar, entender y poner nuestro grano de arena para un mundo mejor. El hombre es el único animal que tropieza 2 veces en la misma piedra. De todas formas, qué bueno sería contar en ocasiones con una segunda oportunidad. Mira por dónde. Al final era la bomba que estaba atascada, ha sido desatascarla en un momento y a funcionar. Y además tenían razón todos, la fotorresistencia no la estaba limpiando bien.
Cielos, espero que después de hacerlo entrar en razón, haya conseguido por fin las alas de ángel. Yo creo que me lo estoy ganando. Pero Javier todavía te necesita.